amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra del Malecón Costero, en Coatzacoalcos, Veracruz. Buscando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirán esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor necesita Dios. De valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Platicando con Dios. En esta mañana damos nuevamente la bienvenida a ustedes. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento y estamos aquí para comentar, para platicar algunos consejos que la palabra de Dios nos da a nuestra vida, a la vida del cristiano, a la vida del creyente.
es para nosotros estar aquí cada sábado, poder estar comentando, analizando, buscando en la palabra de Dios algo que pueda edificar nuestra vida espiritual y algo que pueda hacernos más maduros espiritualmente, más maduros como personas, como individuos, y tratar de buscar y de encontrar cada vez más una dependencia total del Señor y vivir una vida sujeta a nuestro Dios. En esta mañana, una vez más, es un gusto y un placer, pues, que podamos poder estar en comunión y en comunicación para escuchar la palabra del Señor. Y quisiera en esta mañana poder leer y entrar en esa escena cuando Jesucristo, después de haber sido crucificado, se presenta a sus discípulos. Y estamos en un momento que cuando Pedro, Juan y otros apóstoles estaban en el mar pescando, y de repente Jesús se aparece y ellos no habían pescado nada. Jesús les dice: tiren la red a un lado, y en esa ocasión pescaron una buena producción de peces. Y en esa escena, ya estando ellos ahí juntos, dice la palabra del Señor en el capítulo 21 del libro de Juan. Dice Juan 21, versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estaban ellos, pues, en la playa. Se entiende que estaban en un punto donde habían hecho una pesca, era un puerto seguramente, y en esa especie de mesa redonda donde estaban conviviendo, donde estaban comiendo, Jesucristo se dirige particularmente a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Habían caminado con él durante 3 años, lo habían seguido, habían estado con él en momentos críticos, ríspidos, cuando a Jesús lo perseguían la clase política religiosa de los judíos. Y Simón Pedro había sido testigo de muchas cosas, de milagros, de momentos cuando Jesús sanó a mucha gente. Fue testigo de cuando lo apresaron, fue testigo de cuando lo crucificaron, fue testigo de cómo lo golpearon, de cómo rasgaron su piel, de cómo rasgaron sus carnes de Jesús. Él había estado muy cerca. Y esa pregunta parecía pues como que no al lugar, y sobre todo por la insistencia de Jesús de la misma pregunta. La palabra amor, dentro de la Escritura, hay 3 connotaciones que pueden
referirse al amor. Tres palabras que definen amor. Una de ellas es el eros, que es una clase de amor erótico, sexual, dirigido básicamente a la vista, a la mente, con esa condición de erotismo. Y existe el amor filos, que es un amor de amistad, un amor de esa relación que muchas veces tenemos entre las personas cuando tenemos una estimación por alguien. Nosotros muchas veces tenemos ese amor filos por las personas, y el amor filial también se da entre padres e hijos. Sin embargo, Jesucristo, cuando le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, él está diciendo la tercera palabra, que es el ágape, y el amor ágape, que es el... Entonces Jesús le dice, Pedro, me amas, me agapeas, que es un amor mucho más profundo, mucho más, que va más allá de ese amor filial que no tiene nada que ver con el amor erótico, y que es ese amor que, si nosotros recordamos, cuando dice la palabra del Señor en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda, más tenga vida eterna. Es ese tipo de amor que es un amor entregado, incondicional, y es un amor que, como literalmente podemos decir, como Jesucristo, que dio su vida por la humanidad. Y en este caso también la misma pregunta le está haciendo Jesucristo a Pedro. Pedro, ¿me agapeas? Y es lo que Pedro no había entendido, porque le estaba diciendo si lo amaba. Y Pedro, en la primera pregunta que le hace, y entendiendo quizás me estás filiando, me fileas, Pedro dijo, Señor, sí, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a repetir una segunda vez y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él vuelve a contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo. En las primeras respuestas que Simón o que Pedro le da a Jesucristo fueron quizás las respuestas más espontáneas que pudo haber dado a una pregunta, que muchas veces nosotros igualmente respondemos de una manera inmediata, y Pedro está respondiendo, Señor, tú sabes que te amo. Y en la primera respuesta Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y en la segunda, cuando le vuelve a preguntar si lo amaba, y Pedro da la misma respuesta con la misma velocidad de respuesta, Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Sin embargo, la misma pregunta se lo vuelve a hacer Jesús a Pedro, y le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En la tercera pregunta, Pedro dice que se entristeció de que le dijese una tercera vez, una tercera ocasión. Tal pareciese que Jesucristo, quizás Pedro no estaba pensando que Jesús comprendía de que Pedro, quizás decía, él cree que yo le estoy mintiendo. Y esa tercera pregunta a Pedro le conmueve, de cómo pareciese de que Jesús no le creyese de lo que había contestado. Y entonces en el corazón de Pedro, pues hubo una tristeza que empañó su corazón, y como diciendo, bueno, pues ya te dije 2 veces que sí te quieres, como cuando nosotros nos hacen unas preguntas y decimos, respondemos, y si nos volviesen a hacer 2 o 3 veces la misma pregunta,
entonces le diríamos, bueno, pues ya te respondí de una manera, ¿por qué no tú no me comprendes que estamos locos o cosas así? Y en nosotros se produce pues también una inquietud de que si alguien me hace una pregunta y yo ya le respondí de una manera correcta y según yo ya di una respuesta apropiada, obviamente de que en nosotros se va a producir pues tristeza, o quizás una tercera vez ya no responderíamos. Y esto sucedió en el corazón de Pedro. Y le dice, hasta en ese momento podemos entender en la tercera pregunta que Pedro captó exactamente qué era lo que le estaba diciendo Jesús. Y él por eso responde, Señor, tú lo sabes todo. Aquí ya Pedro también le está diciendo a Jesús, bueno, yo ya te dije 2 veces que sí, ahora, tú que sabes todo, sabrás si te amo o no te amo. Es decir, me agapeas, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Esa fue una parte de la pregunta y que Jesucristo quería dejar en el corazón de Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, hasta el punto de dejar tu vida por mí. Y él, obviamente la respuesta era sí. Ya habían caminado 3 años, ya habían andado ellos juntos 3 años, para arriba y para abajo, caminando de puerto en puerto, predicando la palabra, siguiendo a Jesús, expuestos a la muerte. Y ahora que ya Jesús no estaba con ellos, la respuesta que Pedro tenía que dar era un sí o un no. Entonces, ya con la respuesta que Pedro le da a Jesús, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y para recalcar su respuesta dice, tú sabes que te amo. Entonces Jesús, comprendiendo la respuesta que Pedro le da, le dice entonces por tercera vez, apacienta mis ovejas. ¿Qué podemos nosotros obtener, hermano, hermana, amigo, amiga, de esta plática que se produce entre Pedro y Jesús? Primero, hay en el corazón de Jesucristo una preocupación enorme por sus discípulos. Hay una preocupación constante en el corazón de Jesús por los que habían creído en Él, por los que lo habían seguido. Había en el corazón de Jesucristo, ahora que ya no estaba, el interés de que alguien pudiera tomar ese liderazgo y poder conducir a los que habían creído en Jesucristo para seguirlos llevando en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de que ellos habían decidido seguir a Jesús por obtener la vida eterna. Y ahora se antojaba, pues, que alguien tenía que estar al frente, alguien tenía que estar dirigiendo esa muchedumbre que había creído en Jesús, y alguien tenía que ir al frente. ¿Quién más sino Pedro, ese hombre que había sido espontáneo en su respuesta en muchas ocasiones, un hombre que quizás no pensaba lo que iba a responder? Era un hombre así de respuestas rápidas e inmediatas. Y ahora le tocaba. Nosotros pensamos que Pedro quizás era el hombre más longevo, el hombre de más edad dentro de los discípulos. Acordemos que aquí ya solamente estaban 11. Judas había dejado ya ese lugar. Y más adelante en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo alguien toma el lugar de Judas, y nosotros vamos a darnos cuenta de que dice la palabra de Hechos de que buscaron a alguien que había seguido desde el bautismo de Juan hasta la crucifixión de Jesús, había andado con ellos, y toma el lugar.
de Judas, pero aquí ya estaban solamente 11 apóstoles. Y no solamente Pedro tenía que responder y ayudar a crecer la vida de estos 10 discípulos, apóstoles, sino que tenía que conducir todos aquellos que habían seguido a Jesucristo y que habían dejado una tradición, una religión tradicional, y que habían cambiado la forma de pensar y de ver que el hombre estaba en pecado y que tenían que seguir a Jesucristo por la vida eterna que les había prometido. Y aquí está, pues, en el corazón de Jesucristo una preocupación. Entonces, lo que Jesús está diciéndole en las 3 preguntas que le hace, y en las preguntas y en las respuestas que Pedro da cuando le dice, ¿te amo, Señor? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces en la tercera, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, Jesús le encarga esa tarea tan complicada en esos momentos. Acordémonos de que muchos cristianos, después de la partida de Jesucristo, cuando comienza la iglesia cristiana, muchos cristianos fueron muertos y perseguidos. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia y que recibía órdenes. Y Jesucristo, lo porvenir iba a ser muy complicado, iba a ser muy difícil. Y entonces Jesús le dice, por favor, te encargo, te suplico que apacientes mis ovejas, que los alimentes. Te pido que tú vigiles, que tú cuides de que mis ovejas, de que mis corderos puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí Jesucristo puede haber hecho un recuento. Acuérdate que yo vine para darles vida y vida eterna. Porque cuando Jesús, en una de sus últimas oraciones, le dice al Señor, orando, Señor, todos los que me diste, te los entrego. Nadie se perdió excepto el hijo de perdición. Y entonces, aquí estaba una tarea importante por desarrollar. Había que cuidar las ovejas que del Señor habían quedado, que Jesucristo había logrado en su trayectoria de 3 años que se juntaran a Él, que cambiaran la forma de ver, de que el hombre tenía que cambiar su mentalidad en cuanto a la visión de Dios, que no podían seguir viviendo bajo un fanatismo, bajo tradiciones que el hombre mismo había puesto y habían dejado a un lado la palabra de Dios. Porque hay muchos grupos religiosos que la palabra de Dios la hacen a un lado y hacen sus propios libros, y ahora su norma de conducta es su propio libro, mas no la palabra de Dios. Entonces, Jesús, preocupado por la situación que se avecinaba, le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesucristo sabía de que alguien tenía que ir al frente. Por lo tanto, el más indicado para Jesucristo era Pedro. Y había que confirmar, pues, de los propios labios de Pedro lo que Jesucristo quería. Y Pedro le dice en el verso 17, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y hermanos, hay muchos hermanos pequeños que necesitan ser cuidados. Hay muchos, cuando alguien viene a los pies del Señor, requiere pues de que tengamos esos cuidados, esos de proveer del alimento espiritual, de cuidarnos unos a otros. Y si es
posible, a Pedro se le dice, pero quizás des hasta tu propia vida. Porque en los versos 18 dice, de cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. De tal suerte, pues, que Pedro prácticamente tenía una sentencia en su vida de cómo había de morir y que su muerte iba a ser a causa del Evangelio. Hermanos y hermanas, al final nosotros sabemos que Pedro muere pues por predicar el Evangelio. Y nosotros sabemos que su vida la dio por el Evangelio. El apóstol Pablo también dio su vida por el Evangelio. El apóstol Juan muere exiliado y nosotros vemos en esa línea del tiempo de que todos aquellos que sirvieron a Dios, lo sirvieron hasta el punto de dar su vida por predicar el Evangelio. Todo por cuidar a las ovejas del Señor. Porque cada hijo de Dios es un alma valiosa. Toda persona que acepta al Señor Jesucristo, Dios los ve con ojos de amor porque ahora son un tesoro especial para el Señor. Hemos sido testigos de tragedias. En nuestra ciudad hubo una explosión muy fuerte. En otro país aquí de América, un terremoto muy fuerte. Con este ya van dos que suceden, minas que se desgajan, donde mueren mucha gente, terremotos que han sacudido pueblos y naciones enteras. En nuestro México también ya ha habido terremotos. Y en estos días sufrimos las consecuencias de una explosión en una planta donde murieron muchas personas. Pero dentro de ese grupo de personas, nosotros sabemos que muchos de ellos son hijos de Dios. Algunos hombres y mujeres quizás que trabajando en ese espacio murieron a causa de la explosión, pero que quedan sus familias, que quedan sus seres queridos, y hay que cuidarlos. Hay que llevarles las palabras de aliento. Pero no solamente a ellos, a todas esas personas que sufrieron una pérdida. Todos aquellos que hoy están sufriendo y que su corazón está necesitado del abrazo, que está necesitado no solamente de esa parte material, sino de lo más importante, de esa parte espiritual. Allí estamos nosotros obligados como creyentes, como cristianos, no solamente a dar una provisión material, sino tenemos que estar obligados a llevarles ese alimento espiritual, y es a donde nosotros estamos dirigidos hasta el punto, si es posible, de dar la vida por llevarles el alimento espiritual, de llevarles una palabra de consuelo, de llevarles unas palabras de aliento, de ponerse quizás en su lugar y ofrecerles palabras de ánimo porque están sufriendo. Y eso es algo que a Dios le preocupa. Alguien tiene que llevarles pues la palabra de consuelo. Y así como se le pidió a Pedro en aquel momento,
Pedro, tienes que cuidar mis ovejas. Tienes que vigilarlos, que no se regresen. Tienes que cuidar que crezcan en la palabra de Dios. Tienes que cuidar de que ellos puedan caminar cada día constantemente. Tienes que cuidar de que ellos vayan cada vez afirmando más el conocimiento en la palabra de Dios. Así nosotros estamos obligados, como cristianos. Y dije, estamos obligados como cristianos, como creyentes, de ir y llevar la palabra de consuelo, de proveerles una ayuda, pero no solamente a nuestros hermanos, sino también a aquella gente que no conociendo la palabra de Dios y aquella gente que no ha entregado su vida a Dios, también tenemos la necesidad. También debe de existir, así como en el corazón de Jesucristo, la necesidad de cuidar y apacentar a las ovejas y al rebaño. También estamos obligados, por la misma palabra, de llevar el consuelo a esos corazones que no conocen la palabra, para ayudarles a sobrellevar una carga tan difícil y tan cruel hoy en estos momentos. Cuando el hijo de un hermano nuestro en la fe fallece, cuando fallece el papá, cuando fallece la esposa, el esposo, cuando fallece la mamá de algún hermano o de alguna hermana, nosotros vamos y consolamos el corazón. Estamos con ellos, estamos ahí arropándolos para que no desmaye su corazón, para que su tristeza sea más liviana, para que su corazón que está acongojado pueda ser menos difícil y menos doloroso ese instante. A Pedro se le pide, Pedro, apacienta mis corderos. Y así como Pedro, usted y yo que somos creyentes en la palabra del Señor, tenemos esa necesidad impuesta por Dios de cuidar y de sobreveer el alimento espiritual. No solamente el alimento espiritual, también podemos ayudar en el alimento material. En esta mañana, yo espero que el consejo de la palabra de Dios haya llegado a tu corazón. Si hoy tenemos todavía rezagos de una tragedia y que estamos inmersos todos en ella y que sabemos que nuestro pueblo es por demás generoso, sabemos que nuestro pueblo es un pueblo que no se mide en dar. Y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos en nuestro país y en nuestro México, que la gente en situaciones así es muy generosa. Pero los cristianos estamos más obligados por el consejo de Dios y por la palabra de Dios. Somos los primeros que deberíamos estar, o que debemos estar, proveyendo, dando el cuidado y el consejo para los que sufren. Si nosotros que hemos creído, pero no estamos pasando y no somos parte de esa tragedia, no somos parte de esa tragedia en el sentido de que no tenemos ninguna amistad, ningún familiar está, pero tenemos a nuestros hermanos, a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos de Estado que están sufriendo, vayamos y cuidemos. Y retomando más la palabra de Dios, metidos más en el consejo de lo que Jesucristo quería sacar del corazón de Pedro,
cuando le dice, me agapeas, me estás, ¿sabes lo que me estás contestando? Entonces Jesucristo, Pedro contestó en el verso 17, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, dado que tres respuestas me has dado, entonces te ruego, te suplico que cuides de mi rebaño que dejé en esta tierra. Hasta el punto de muerte, Pedro le respondió a Jesús. Aun cuando tuvo un traspié, cuando él negó a Jesús y luego recompuso ese comportamiento, ya en esta parte final nosotros vemos de que en realidad Pedro amaba al Señor. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que cuando eres joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y seguramente, y eso le estaba diciendo, vas a ser un hombre viejo, vas a pedir una ayuda, alguien te va a levantar de la silla, alguien te va a levantar de la cama, alguien te va a poner tus ropas, alguien te va a poner tus calzados, alguien te va a cuidar, alguien te va a tomar de la mano para caminar. Y quizás hasta irás y te llevará a donde no quieras. Y dice la palabra que esto, Juan escribe y le dice, y esto le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, Pedro pues se había comprometido totalmente con Jesucristo. Hermano y hermana, ¿hasta qué punto estamos comprometidos con el Señor Jesús? ¿Hasta qué punto nosotros estamos comprometidos para trabajar y para cuidar del rebaño de Jesús? Esperemos de que Jesucristo no quiera recalcarnos esas tres preguntas a nosotros, sino que Jesucristo sepa totalmente como Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ojalá que nosotros ya estemos en el punto de la tercera pregunta cuando Pedro dijo, tú lo sabes todo. Ojalá también nosotros estemos en ese punto de decir, Señor, tú sabes que te amo, y que estemos dispuestos a cualquier cosa en favor del Evangelio. Seamos pues, hermanos, cristianos y cristianas, totalmente entregados, que busquemos cada día nosotros el consejo y la luz de nuestro Señor Jesucristo para caminar. Esperando que haya sido de bendición en esta mañana el consejo de la palabra de Dios, mi invitación es para que sigamos pues fieles al Señor y cuidemos de nuestra vida y cuidemos de los demás. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar y una vez más ha sido un placer, ha sido un gusto poder haber platicado con ustedes la palabra de Dios. Y reciban un saludo de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, asentada aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Cuando usted guste, usted bienvenido y bienvenida. Pero si no, busque el Señor en su ciudad, donde quiera que usted nos escuche, donde se predique una sana doctrina acerca de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga rica y poderosamente en esta mañana. Cuídese mucho, recuerde que Dios le ama y busque el consejo de Dios. Hasta luego, Dios le bendiga.
perfecto amor, inagotable, incomparable, indefinible. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Amores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, en Coatzacoalcos, Veracruz.